anteriormente. Por supuesto, sí. Tengo una pregunta que la he pensado antes del directo, que es relacionada, no tiene que ver con el tema en concreto, pero tiene que ver con genérico de psicología. Ah, vale, pues dime. Realmente estoy casi seguro que vas a decir que no. Pero, ¿crees que te aplicas lo que aprendes y los consejos que das te los estás aplicando a ti misma? Muchos sí. Muchos sí. De hecho, por ejemplo, hace poco fui a dar una charla sobre estrés y ansiedad. Unos días después yo empecé a experimentar un poco de ansiedad y dije, mira, perfecto, porque tengo frescos todos los mecanismos y estrategias que puedo aplicar. A ver, esto así muy de broma, ¿no? Pero sí, de hecho, tiene todo el sentido del mundo. Más bien lo hago al contrario. Muchas veces, cuando alguien me pide opinión, suelo dar consejos de cosas que sé que a mí me funcionan. ¿Vale? Sí que es cierto que, claro, pues yo en este sentido, por ejemplo, tengo experiencia con la ansiedad y es algo que he estado trabajando y, claro, pues es fácil que yo a una persona con ansiedad le pueda dar recomendaciones cómo gestionarse, pero luego habrá otros casos en los que evidentemente yo no tenga experiencia o casos en los que a mí aún no me haya pasado y me pueda pasar en un futuro. Desde luego, yo siempre que puedo intento entenderme y entender mi entorno, y hay un debate que surgió en clase sobre pues si debemos intentar ser asertivos y empáticos solo en nuestro trabajo o en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, las cosas que nos enseñan en la carrera, si es algo que solo debemos aplicar de manera profesional o que debemos aplicar como en un plano más general. Y yo soy partidaria de que ya que tengo esas estrategias y esas herramientas, ¿por qué no las aplico a mi vida si sé que lo va a hacer todo, por decirlo de alguna manera, más fácil? Claro, pero yo es que en ese caso lo veo bastante obvio, es decir, ser más asertivo y más empático con la gente, no le veo nada, lo veo todo positivo. Pues no. ¿No? ¿Por qué? No, porque eso implica que tú utilices muchos recursos cognitivos que tú podrías no utilizar. Es decir, más cansancio... Sí, quiero decir, no nos sale automático ser empáticos o ser asertivos. Es una tarea muy difícil y muchas veces tú no tienes los recursos o las fuerzas para ser empático y asertivo con todo el mundo. Es que es algo muy complejo y además, si no sabes manejarlo, puede llegar a ser dañino para ti. Pero yo lo que creo es que es decir, es difícil, pero al igual que cualquier tarea, en el momento en el que la entrenas y lo haces muy a menudo, se hace mucho más sencillo. Claro, entonces, pero eso no hace que siga siendo difícil. Esto es como, mira, a mí yo tengo una amiga que cuando a lo mejor estoy triste me dice, pero tú estudias psicología, ¿no? No sé, mírate los apuntes. Y claro, es como, ¡qué gracioso! Pues a ver, y seriamente hay personas que me han llegado a preguntar, vale, pero si tú estás estudiando psicología y conoces un montón de estrategias, ¿por qué lo pasas mal? ¿Sabes? Como porque tienes problemas. Porque eres humana. No entiendo. No, pero seriamente, hay gente que se lo pregunta. Y mi respuesta es que tú tengas estrategias no hace que no exista un problema. Hace que tú lo puedas afrontar mejor. Pero no hace que la situación deje de ser difícil o deje de ser dura. Entonces, claro, es algo que, evidentemente, como tú dices, si tú tienes práctica y si tú es algo que has experimentado o que pues va a ser mucho más fácil para ti aplicar esas técnicas que una persona que es la primera vez que va a terapia o que no conoce nada al respecto, que no está informada, pero aún con esa experiencia sigue siendo difícil. Y por eso precisamente hay muchísimas recaídas y que, por ejemplo, pues cuando tú estás pasando por un proceso de duelo o cuando estás pasando por un proceso de que estás desintoxicándote o cuando pasas por distintos... O sea, esto se puede aplicar a distintos ámbitos de la psicología, pero la cuestión está en que nos pensamos que los avances son siempre lineales. Pero no es así. Eso lo hemos hablado aquí también, que es una gráfica... Exacto. Y por eso, pues digamos que tú hayas tenido una experiencia previa no hace que no puedas volver a equivocarte, volver a caer, o volver a sentirte mal, o tener ansiedad, o etcétera. O sea, entiendo lo que dices, pero como
que eso no te exime de poder estar mal. Pero... Vale. Es decir, pero yo había empezado por otro sitio. Es decir, hemos llegado a una conclusión no... Es decir, A ver. yo la cosa era lo que habéis propuesto al principio de ser empático y asertivo con todo el mundo. Sí. ¿Vale? Vale, pero yo esto... Vale, sí. Es que hemos llegado a una conclusión distinta a lo que es la pregunta, claro. Que aún así la conclusión... Es decir, la conclusión puede ir enlazada con el con el que si tú en un día no estás bien, te puedas permitir no estar bien con el mundo. Es decir, No, en ese pero sentido lo entiendo, pero... también se aplica con lo otro en el sentido de que, básicamente, que tú tengas más experiencia siendo empático o siendo asertivo, no hace que no sea difícil para ti. Que es por donde ha empezado todo esto y yo, pues claro, me he desviado, sí, pero no pasa nada. es la cuestión de cuando, aunque tú intentes ser siempre que puedas asertivo y empático y tú tengas la costumbre y tengas las estrategias, sigue siendo difícil. Porque somos humanos y porque precisamente las emociones muchas veces nos vamos a ser fáciles de entender, nos nublan. Y hace que muchas veces no seamos capaces de procesar la información como nos gustaría o de hablar como nos gustaría. Y eso es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces. Hola. Sí, yo la teoría me la sé. Lo que pasa es que luego soy muy temperamental. Por eso digo, quiero decir, que tú sepas la teoría no hace que sea fácil aplicarla. Que tú tengas experiencia no hace que siempre puedas ser empático. Claro, es decir, que siempre lo hagas no, pero que lo puedas hacer con más frecuencia. Ah, bueno, sí, claro.